méritos de Jesús. ¿Y qué tengo que hacer yo? Aceptarlo. ¿Y cómo lo acepto? Por la fe. Así que yo no te conozco y bueno, ya sé de dónde vienen algunos de ustedes, pero eso no quiere decir que los conozco, pero es posible que de una u otra manera ustedes estén luchando con este asunto de la salvación y todavía por ahí tengas la idea de que tienes que hacer algo o posiblemente lo contrario, como tú has hecho cosas negativas, no te sientes digna de entrar en el reino y posiblemente eso está ocurriendo porque hay falta de fe. La segunda razón es Hebreos capítulo 11, versículo 6. El apóstol dice allí, sin fe es, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La tercera razón está en Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4. Esta es la victoria que vence el mundo, dice la última parte del texto, la victoria que vence al mundo, en nuestra nuestra fe. fe. Así que en medio de esta lucha cósmica, nosotros lo llamamos el gran conflicto o la gran controversia. La única manera en que vamos a vencer las tentaciones es a través de la fe. Otra razón por la cual la fe es importante, Efesios capítulo 3, versículos 12 y 13, nos acercamos al trono de Dios, tenemos libre acceso al trono de Dios en Jesús solamente por la fe, solamente por la fe. Y permítame darle una más, y está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. La última parte, dice Jesús allí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es un llamado a la fidelidad, es un llamado radical, aún a riesgo de la misma vida, dice Jesús allí. Y el punto, amigos, es que es virtualmente imposible ser Sí. fiel sin tener fe. En otras palabras, la fidelidad es una consecuencia directa de la fe. Así que estas son algunas razones, posiblemente y más, que nos indican que el tema de la fe es necesario, que no existe otro componente que identifique al cristiano como la fe. De hecho, hay un pasaje que se repite casi de la misma manera en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el libro de Habacuc y en el libro de Romanos, y es sencillamente una frase: el justo por la fe vivirá, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de eso? El justo por la fe vivirá. Así que todo, absolutamente todo en nuestra experiencia cristiana tiene que ver con la fe. Y si no tenemos fe, no nos vamos a hacer salvos o no nos vamos a sentir salvos, no nos vamos a sentir que tenemos acceso al trono de Dios y no vamos a vencer las luchas espirituales, no vamos a poder agradar a Dios y últimamente no vamos a ser fieles. Ahora, la pregunta es, ¿qué es fe? Porque al yo hacer esta pregunta y créanme, ustedes al leer las respuestas aquí en el chat, ustedes definitivamente han sido la excepción. Esta es la primera vez, Alex y Gama, que yo doy un seminario de la fe y que presentan respuestas acertadas. Con tanta frecuencia, la definición de fe es Hebreos 11.1. Fue la definición que yo manejaba aún siendo pastor, pero les soy honesto, yo no entendía Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es fe? Rapidito le comparto unos cuatro o cinco puntos de lo que la fe no es. Y ustedes no tienen mucho este problema porque otra vez de manera acertada respondieron a la pregunta ¿qué es fe? Pero lo que la fe no es. Primero, la fe no es vista, y eso está en 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 7. Pablo dice, andamos por fe, no por vista. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol allí? En la experiencia del cristiano hay dos dimensiones. Una es la dimensión eterna o la dimensión celestial, que es eterna, y la otra es la dimensión terrenal, que es completamente temporal. Una es la espiritual y la otra pudiéramos decir, la carnal. Y el Evangelio según San Juan está diseñado justamente en esta estructura. Juan presenta los dos polos,
las dos dimensiones, lo espiritual y eterno y lo terrenal y lo temporal. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es la historia de Beethoven. Ya en sus últimos días, cuando estaba sordo, Beethoven tenía un clavicordio que prácticamente lo tenía con él toda su vida, era su instrumento favorito. Y ya cuando él estaba sordo, como te mencioné, en sus últimos días, el clavicordio estaba viejo, no servía para nada. Y en una ocasión, Beethoven estaba tocándole a un grupo de personas y el sonido de este instrumento era horrible porque estaba completamente fuera de tono. Era horrible el sonido. Ya estaba viejo. No obstante, Beethoven tocaba con una grande pasión al punto que lágrimas corrían por su mejilla. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que este gran músico estaba llorando y tocaba con tanto pasión este instrumento que emitía un sonido bastante desagradable? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Beethoven estaba sordo y él sencillamente se imaginaba o en su mente corría la melodía como tenía que ser, como tenía que ser. Y eso, damas y caballeros, es justamente el planteamiento que el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Todos nosotros tenemos crisis, todos nosotros pasamos por circunstancias adversas, pero tenemos que aprender a vivir en lo espiritual, tenemos que aprender a vivir en la dimensión eterna y no en lo temporal, no en lo que nos rodea. Nosotros tenemos que aprender a dominar las circunstancias y por ningún motivo permitir que las circunstancias nos dominen a nosotros. Yo creo que eso es lo que Pablo también quiso decir en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y me encanta la definición que Pablo da en Hebreos 11:7 en relación a en relación a Moisés. Hebreos 11:27 en relación a Moisés dice que Moisés se mantuvo y vivió como viendo al invisible. Suena como una contradicción, ¿no es cierto? Como viendo al invisible. Así que aquí encontramos un asunto relacional. Andar por vista no necesariamente quiere decir yo basarme en lo que me rodea, en lo que está a mi alcance, en lo que yo puedo palpar. Andar por fe, perdón, eso es andar por vista. Andar por fe representa una relación. Aquí encontramos el componente de fe y relación. Es mantenerme como viendo al invisible. Otra vez, es no depender de las circunstancias o de las situaciones que me rodean. Número 2, rapidito, déjame ver el tiempo. Ok, estamos bien de tiempo. Fe no es presunción. Fe no es presunción. ¿Y qué es presunción? Hay por lo menos dos definiciones de presunción. Presunción es pensar que lo que yo quiero es también lo que Dios quiere. O mi petición, mi voluntad, de alguna manera está en armonía con la voluntad de Dios. Eso puede ser presunción. Y el típico ejemplo es Balaán, en Números capítulo 22. Ustedes se acuerdan la historia. Balaán era un hombre que tenía el don de profecía y no solamente eso, Balaán tenía la habilidad, el don de bendecir y lo que bendecía era bendito o maldecir y lo que maldecía era maldito. El rey Balac lo contrata para él maldecir el campamento de Israel, manda emisarios, le ofrece una buena suma de dinero. Y aquí encontramos a Balaán haciendo algo peculiar. Balaán ora a Dios para que Dios le dé permiso y él vaya a maldecir a su pueblo. Imagínense eso. Es lo que leemos en Número capítulo 22. Y eso ocurre por lo menos dos veces. A la segunda vez Dios le dice, mira, ¿tú quieres ir con ellos? Anda, anda. Así que presunción es pretender que lo que yo quiero es también lo que Dios quiere. En una ocasión me llamó un anciano diciéndome que estaba dejando a su esposa de 25 años de matrimonio porque Dios le había dicho que la dejara. Y nosotros llegamos hacia ese extremo, ¿no es cierto? Es pretender que la decisión que yo quiero tomar es la misma decisión que Dios quiere o que está en armonía con su voluntad. Eso es presunción. El otro concepto de presunción es no hacer mi parte, es quedarme con los brazos cruzados. Elena White escribió en cierta ocasión que la oración nunca va a tomar el lugar del deber.
Y en todo este asunto del plan de la salvación y de mi peregrinaje como cristiano, hay una parte que Dios va a hacer, pero también hay una parte que yo debo de hacer. Otra vez, la oración jamás va a tomar el lugar del deber. Y el típico ejemplo es Jesús frente a la tumba de Lázaro en Juan capítulo 11. ¿Te diste cuenta que Jesús manda a las personas a mover la piedra que estaba bloqueando, que era la puerta, pudiéramos decir, de la tumba de Lázaro? ¿Por qué Jesús no la derritió? Con una mirada, Jesús pudo haber derretido, colocar en polvo esta roca, esta piedra. Jesús mismo lo pudo haber movido. Al final del día, él 5 minutos más tarde resucitó a Lázaro. Pero ¿por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué mandó a las personas a que lo hicieran? Al propósito, se necesitaban por lo menos 7 hombres para empujar esa piedra, porque era demasiado gruesa, demasiado pesada. La respuesta es que aunque era trabajoso mover esa piedra, se podía mover. Se podía mover, los hombres podían moverla, de hecho lo hicieron. Pero había algo que los hombres no podían hacer y era traer a Lázaro de entre los muertos, y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Así que Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Eso es un principio bíblico. Dios va a hacer por ti lo imposible. Nos da nuestra parte. Correcto. Nosotros tenemos una parte. Rapidito, fe no es un egoísmo santificado. Con tanta frecuencia yo he escuchado, mi mujer, mi esposa es una mujer de fe, mi esposo es un hombre de oración. Yo una vez tuve un anciano que me dijo también en un miércoles de oración: pastor, lo que usted está diciendo está equivocado, porque yo estudio 4 horas al día la Biblia. ¿Cuántas horas la estudia usted? Así que no es un egoísmo santificado. Fe no tiene que ver necesariamente con mis deseos. A veces confundimos nuestras emociones, nuestros deseos con la fe. Yo tengo fe que me va a dar el trabajo. Yo tengo fe que la chica me va a decir que sí. Yo tengo fe de que me voy a curar de la enfermedad. Yo tengo fe de que me van a aceptar en el equipo. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No es que tienes fe necesariamente. Es que tú quieres que eso ocurra. Así que eso está ligado a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y por último, fe no es suicidio intelectual. Son muchos los que creen que al tú abrazar la fe, no estás siendo honesto con tu lógica, con tu intelecto, y es exactamente lo contrario. Y a mí me encanta, este es uno de mis temas favoritos, no tengo el tiempo para elaborarlo, solamente te digo que Jesús dice en Mateo capítulo 22, el gran mandamiento es amar a Dios, y él comienza diciendo amar a Dios con toda tu mente, con toda tu mente, con todo tu intelecto. Por lo tanto, este asunto de la fe no es suicidio intelectual. Así que ya hemos aprendido por qué la fe es importante. Hemos aprendido lo que la fe no es. ¿Qué es la fe entonces? Déjame darte por lo menos 3 definiciones rapidito. Número 1, fe es una elección. Fe es una elección. Y hay textos como Amós, el capítulo 5, versículo 4, donde Dios te dice, buscadme y viviréis. Otro pasaje está en Isaías 55, 6, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. O Jeremías capítulo 29, versículo 13, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el énfasis acá es buscar a Dios. Este es un pasaje, o esta es una declaración que la encontramos repetidas veces en el Antiguo Testamento, en especial en la Torá o en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de Moisés, y también en los profetas. El llamado es buscarme, buscarme, buscarme. Y aquí hay algo que yo quiero enfatizar. Escúchame. En nuestro peregrinaje cristiano o en nuestra vida, el que nos busca es Dios. En el plan de la salvación, siempre, en todo sentido, el que toma la iniciativa es Dios. Y si hay un pasaje que describe eso muy bien, es Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel capítulo 36, ustedes van a escuchar o van a leer el Señor diciendo yo. Ahora, esto no es un planteamiento egoísta. Lo que Dios dice en Ezequiel 36 es, yo te voy a encontrar y yo te voy a lavar porque tú vas a estar envuelto en inmundicia, pero yo te voy a lavar con sal, te voy a limpiar, yo te voy a dar nuevas vestimentas,
yo te voy a dar un nombre nuevo, yo te voy a dar un nuevo corazón, voy a sacar tu corazón de piedra y te voy a colocar un corazón de carne, yo voy a implantar mi ley o mis leyes en tus corazones, yo te voy a dar de mi espíritu, yo voy a ser capaz de que tú obedezcas. Así que, otra vez, todo en la historia de la salvación, el Señor lo hace. Tú nunca buscas a Dios. Dios siempre te busca, o mejor dicho, Dios siempre te encuentra. Entonces, ¿qué quiere decir estos pasajes que ya leímos? Buscar al Señor mientras puede ser hallado, buscarme y viviréis. Eh, eh, ¿Qué quiere decir este planteamiento? Lo que quiere decir, y lo que yo quiero decir cuando digo que la fe es una elección, es que yo tengo que decidir aceptar todos estos regalos de Dios. Y aquí, amigos, encontramos que el corazón, el fundamento de la fe es la relación, es una fe relacional. El Señor me ofrece la limpieza, la obediencia, porque la obediencia es un don de Dios. La obediencia no brota de mí mismo de manera natural. El Señor pone sus leyes en mi corazón. El Señor me da un corazón de carne. El Señor me da una nueva perspectiva, me da discernimiento espiritual, me da el gozo de la salvación. Está allí a mi alcance. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que tomar la elección de, como diría Pablo a Timoteo, echar mano de la vida eterna. Porque escucha, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, y yo me atrevo a decir, es el regalo más grande después de la salvación, es la facultad de elegir, es el libre albedrío. Nosotros decidimos y Dios respeta nuestra decisión. Por lo tanto, fe es una elección. Es la elección de echar mano de la vida eterna. Es la elección de entender lo que Dios me dice a mí. Eliezer, estoy citando Isaías 43:4, Telma, Xavier, Orlando, Pedro, María, tú eres preciosa, eres honorable, yo te amo. Si fuera capaz, yo te cambiaría a ti solamente por naciones enteras. Fe es la elección de creer esas palabras. Escucha. La promesa más grande de la Biblia es que Jesús viene otra vez. Juan capítulo 14. Esa es la promesa más grande de la Biblia. Pero la verdad más grande de la Biblia es que yo soy un hijo de Dios y que tú eres una hija de Dios. Y Amén. yo tengo que elegir creer eso. Créeme, Amén. hay muchos cristianos que están en la iglesia y son hasta líderes de la misma y no han elegido creer lo que Dios piensa de ellos y lo que Dios dice de ellos, porque todavía están concentrados en sus pecados, en sus errores y en su naturaleza caída. Así que esa es la primera definición. Número 2, rapidito, ya tenemos que ir cerrando. La fe bíblica es una fe objetiva, no es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo quiero decir es que la fe bíblica no se basa en la cantidad de fe que el individuo tiene. En una ocasión los discípulos y los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, eso está en Lucas capítulo 17, versículo 5, Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús no le dijo, oh, buen request, buena petición, aquí está lo que ustedes tienen que hacer. No, Jesús no le dijo eso. Otro texto paralelo está en Mateo capítulo 17 y Jesús lo que le responde es, mira, ustedes no necesitan tener una fe grande. Yo no necesito aumentarles la fe. Lo que ustedes necesitan es una fe en mí como un granito de mostaza. Y si ustedes tienen esa fe en mí como un granito de mostaza, van a ser capaces de mover montañas. Jesús obviamente no está hablando aquí de una manera literal. Lo que Jesús está diciendo, si ustedes tienen fe en mí como un granito de mostaza, ustedes van a experimentar lo imposible y lo sobrenatural. Otra vez, amigos, es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. Es decir, nosotros nos movemos en lo sobrenatural. Y yo en una ocasión estuve visitando un templo budista con mi esposa. Llegamos bien tempranito en la mañana, como a las 8, 9, y estaba un tipo, me acuerdo, con una camisa amarilla de rodillas, orándole al Buda. Salimos de ese lugar como a las 3 de la tarde y el hombre estaba en la misma posición orándole al Buda. Yo no sé si en todo el trayecto que nosotros estuvimos en ese lugar, él estuvo allí, pero es lo más probable. Estuvo por lo menos 8 horas orando a Buda. Yo no le oro a Dios por 8 horas.
Yo no le oro a Dios, yo no estoy en mis rodillas por 8 horas, pero hay una gran diferencia. Por más que el tipo le ore a Buda, Buda no tiene la habilidad, la capacidad y la virtud de salvarlo. Si yo tengo fe como un granito de arena en la persona de Jesús, en otras palabras, lo que cuenta es el objeto de mi fe, dónde descansa mi fe, entonces allí marca toda la diferencia porque voy a ser capaz de mover montañas. Así que la fe no se origina necesariamente en mí. No es que yo soy un hombre de fe, ese no es el planteamiento, no es que yo tengo bastante fe. La fe que la Biblia enseña nos enfatiza que lo importante es el objeto, es en dónde descansa nuestra fe. Y yo te pregunto, ¿dónde está descansando tu fe? ¿En tu intelecto, en tu experiencia, en tus años de iglesia, en el conocimiento bíblico? Mira, hay una palabrita que yo no soy muy bueno en la gramática española, castellana, pero es la palabrita en, en. Esta es una ¿cómo se dice? Preposición, es una preposición. Le dije que no era bueno en gramática. Es una preposición y esta palabrita tiene un profundo significado teológico en el Nuevo Testamento, en especial en el Evangelio de Juan y en las cartas paulinas, porque justamente encierra el mensaje de la fe objetiva. Juan capítulo 3, versículo 16, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree. En Juan capítulo 2, las bodas de Caná, dice allí, Jesús cambió el agua al vino y sus discípulos creyeron en Él. Somos justificados, dice Pablo, en Jesús. Así que esta palabrita en involucra que mi fe es objetiva. Mi fe tiene que descansar en la persona de Jesús. Y por último, como ustedes mencionaron aquí en el chat, eh, la fe es creer. Escucha, el sustantivo fe viene siempre con el verbo y no hay un verbo para fe. Yo no digo yo hago fe, tú haces fe. No, 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 no. El fe es el sustantivo y el verbo es creer. El verbo es creer. Eh, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra para fe es pistis y la palabra para creer es pisteu. Pistis y pisteo. No necesitamos ser expertos en griego para darnos cuenta que hasta suenan iguales. Y es que son el mismo concepto. Fe es el sustantivo y la acción de tener fe es creer. Ahora, este creer del Nuevo Testamento no es un ejercicio intelectual. Yo creo en George Washington, yo creo en Napoleón Bonaparte y yo creo en Simón Bolívar porque hay suficiente evidencia histórica de que estos caballeros existieron. Yo sería un idiota, un tonto si dijera que ellos no existieron. Hay suficiente evidencia, pero hay una gran diferencia en decir yo creo en Bonaparte, que lo creo dentro de un punto de vista cognitivo, es un ejercicio intelectual, a decir yo creo en Helio Graterol. Helio Graterol, así como Napoleón también murió, está muerto, pero Helio Graterol es mi papá, fue mi papá. Y yo tuve una relación con él. Yo lo conocí no solamente dentro del punto de vista intelectual, sino dentro de un punto de vista experiencial, relacional. Así que este es el creer de la Biblia. Y otra vez, el Evangelio según San Juan, por lo menos 98 veces menciona este verbo, creer, creer, creer. Otra vez, Juan 3:16, creer, creer. La tesis, la idea central del Evangelio según San Juan está al final del libro, en el capítulo 21. Todas estas cosas hizo Jesús para que ustedes crean en Él. Y otra vez, amigos, este no es el creer de Santiago que dice los demonios creen y tiemblan. No, ellos creen dentro del punto de vista intelectual. Pero el creer de Juan es el ejercicio de la fe. Y este ejercicio de la fe es solamente relacional. En otras palabras, mi fe va a crecer cuando yo camino con Dios. Mi fe va a crecer cuando yo reconozco su presencia. Mi fe va a crecer cuando yo acepto lo que Él dice de mí y lo que Él piensa de mí, aún con toda mi pecaminosidad. Y se me viene un pensamiento, y ya estoy terminando, en la ocasión del bautismo de Jesús, cuando
el Señor escucha esa voz que dice, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Elena White dice, estas mismas palabras el Señor las dice a cada persona que acepta el regalo de la salvación en Jesús. Esta es mi hija amada, María es mi hija amada, Telma es mi hija amada, Gama es mi hijo amado, en él yo tengo contentamiento. Y yo tengo que aceptar esto por fe. Yo tengo que colocar mi confianza en la persona de Jesús y yo tengo que creer. Otra vez, creer no es un ejercicio intelectual. Creer representa confiar, depender, estar agarrado de. Eso es lo que representa confiar. Así que yo puedo estar pasando por COVID, yo puedo estar pasando por crisis económica, algún familiar puede estar enfermo, yo puedo recibir un diagnóstico, pero yo he colocado mi confianza en la persona de Jesús, al punto que aunque Él no responda a mi oración en el momento que yo prefiero, de la manera en que yo prefiero, yo sigo confiando en Él porque Él me ha dado suficiente evidencia que yo puedo confiar en Él. Ese, amigos, es la definición de fe en la Escritura y es una definición otra vez completamente relacional. Termino con esto. Ahora sí. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay dos tipos de mentalidades. Y estas dos tipos de mentalidades básicamente la encontramos en todo el mundo, en el hemisferio oriental y en el hemisferio occidental. Obviamente la mentalidad griega está en el hemisferio occidental y la mentalidad hebrea es como piensan los orientales. Rapidito. Mi esposa es árabe y sus padres no tuvieron un noviazgo como el de algunos de nosotros o el de muchos de nosotros. Mi suegro se quiso casar, le dijo a su mamá y a su papá que le buscaron una novia. Ellos le buscaron una novia en Siria, se la enviaron a Venezuela donde mi suegro vivía y mi suegra llega sin hablar inglés, sin conocer al chico. En una semana y media después se casaron. Y nosotros decimos, qué barbaridad, se casaron sin conocerse. Bueno, es una barbaridad porque nosotros operamos desde otro sistema lógico, sistema de lógica. Pero el planteamiento en la mentalidad oriental es utilizando el ejemplo de mis suegros, es que ellos se casaron, establecieron un pacto y ahora iban a conocerse. Y ahora, después de casarse, iban a amarse. Esa es la mentalidad hebrea. Esa es la mentalidad oriental. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, el Señor dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. El verbo escuchar quiere decir obedecer. Escuchar quiere decir obedecer. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a los hijos de Israel, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a Josué, vamos a utilizar a Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal, Abraham, camina conmigo y en el proceso de tu caminar conmigo me vas a conocer. Y en ese proceso entonces vas a colocar toda tu confianza en mí. Tú comienzas caminando conmigo y vas a terminar confiando en mí. Ahora, la mentalidad griega es completamente diferente. Yo me hice amigo de Nelly, me enamoré de Nelly y después que yo estaba seguro de que estaba enamorado de ella es que nos casamos y viceversa. Porque la mentalidad griega te dice, estudia, conoce, está seguro y después te lanzas. Entonces, el pensamiento griego es, conoce a Dios, conoce a Jesús, entiende que Él te ama y entonces, como consecuencia, le entregas tu vida a Él. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir? Independientemente la mentalidad hebrea o la mentalidad griega, el planteamiento del cristiano, el fundamento del cristiano es la relación. Sea que yo comience a caminar con él y en el trayecto lo conozca, o sea que yo lo conozca primero para caminar con él, lo importante es que yo coloque toda mi dependencia y mi confianza en la persona de Jesús. Porque escúchame, el cristianismo es la única cosmovisión, es el único sistema religioso donde tú tienes que amar al Dios que adoras. Si tú no amas a Dios, tu adoración sencillamente es sin sentido. Así que colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza en la persona de Jesús, que aunque las cosas no salen como nosotros esperamos, todavía lo amamos, todavía lo alabamos
y todavía confiamos en Él porque Él nos ha dado suficiente evidencia que podemos hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Gama, te lo dejo. No sé si hay Excelente. preguntas, comentarios. Sí, hay preguntas por acá. Lo que podemos hacer es comenzar con las que ya me escribieron por privado. Y si alguno de ustedes tiene preguntas, pues me levanta la mano o algo así. Yo los estoy mirando a todos para darle el break para que hablen. Quiero saber. Ok, y siguen entrando por allí más. Aprovechen de hacer sus No, preguntas. Está y, el pastor Alex, está el no, pastor Orlando Ancheta, está el pastor Gama. Así que estos hombres son muy inteligentes. No te escabulles. ¿Cómo es? No te escapes, no te escapes. Bueno, pastor, escuche bien. Algunas de estas yo creo que las contestó según iba presentando, así que sería reforzar. ¿Cómo sé cuando realmente tengo fe? Esa es la primera. ¿Cómo sabes cuando tienes paz? Y también cuando te sometes. Y también cuando obedeces. Mira, esto es rapidito, Gama. Hay 200 pasajes en el Nuevo Testamento que te habla de gracia y de fe, y hay 500 que te dice que mejor obedeces o vas a estar en aprietos. Y suena como una contradicción, porque si somos salvos por la gracia a través de la fe, hay solamente 200 pasajes en el Nuevo Testamento y hay más de 500 que habla de la obediencia. Escúchame, la obediencia está diseñada para ser el termómetro que yo tengo, no tú, porque nos encanta medir la temperatura de los demás. A mí no me interesa cuántas personas hay acá. No sé, 50. No, el termómetro para la obediencia es el termómetro para yo medir mi estado espiritual, mi temperatura espiritual. Es el termómetro que yo me lo tengo que poner todos los días. Esto es como una pistola, ¿no? Pero ya ustedes saben que este es el termómetro que manejamos hoy día, ¿no? Es el termómetro que me dice si yo estoy jugando con Dios o no. Es el termómetro que me dice si yo estoy tomando las cosas de Dios en serio. Es el termómetro que me dice si yo soy una persona de fe o no. Dios me dice, vete por aquí. Y yo le digo, ok, no me parece, pero lo hago porque tú me dices. El pecado de Eva fue confiar en su emoción, en su opinión y colocar justamente sus emociones y su opinión por encima de la palabra de Dios y no confiar en lo que Dios le había dicho. La fe es exactamente lo contrario. Yo confío en Dios al punto de que Dios me pide una loquera como la que yo camine por Jericó 7 días y los muros se van a caer solos y yo soy un guerrero como Josué, o como que yo me vaya de mi tierra y de mi parentela y deje de disfrutar de mi jubilación y deje mi casa de 2 pisos, que era la casa que tenía Abraham, según los arqueólogos en Ur. ¿Para dónde me voy, Señor? No sé, no es tu problema. Tú sencillamente estoy pidiendo que te vayas. ¿Ok? Me voy. Eso es fe. Fe, yo mido si soy una persona de fe, sencillamente por obediencia. Si obedezco al Señor. Ok, amén. muy bien. Por acá, pastor, ¿la fe es una obra de mi parte para la salvación? No, otra vez, en el plan de la salvación no hay nada, absolutamente nada que fluya de adentro hacia afuera, que fluya o que se origine en mi corazón. No, todo es de afuera hacia adentro. Aún mi confesión, mi arrepentimiento no se origina necesariamente en mí, es la obra del Espíritu Santo. Así que no, la fe sencillamente es mi rol en este asunto de la fe, otra vez, como yo mencionaba, es elegir. Yo elijo abrazar, aplicar para mí lo que Dios piensa de mí. ¿Qué piensa Él de mí? Que yo soy honorable, que yo soy precioso. ¿Qué piensa Él de mí? Que yo soy un varón, ¿cómo es que le dijo a Gedeón? Un varón gallardo, un hombre valiente. Y Gedeón estaba con las rodillas temblando, ¿no? Este, ¿qué piensa el Señor de mí? Que yo soy el objeto de su placer, que yo soy el objeto de su gozo. Bueno, mi rol en todo este asunto es decir, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre y gracias, y yo también te amo, y yo decido servirte. Ese es mi rol, es una elección. Ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no seguimos con la lista acá que tengo. Levante su mano si hay alguien con alguna preguntita, algún comentario.
Muy bien, pues seguimos entonces. ¿Cuál es la relación entre fe y toma de decisiones? Yo creo que más o menos ya lo dijo, ¿no? Pero Eh, Se me viene a la mente, y no sé si ustedes pudieran, siéntanse libres también de ayudarme, pero está esa cita de Elena White en este librito espectacular que si no lo han leído hay que leerlo. Y me atrevo, perdóname los pastores, pero me atrevo a decir que si ustedes no tienen ese libro, nos dicen y se lo enviamos. Es El Camino a Cristo. Elena White dice allí, conságrate al Señor todos los días, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame como enteramente tuyo. Y yo creo, porque otra vez el cristianismo es una relación, no hay una fórmula. El Islam hay una fórmula, hay 5 pilares en el Islam, que si tú haces estos 5 pilares, tú eres un buen musulmán. Lo mismo ocurre con el judaísmo, lo mismo ocurre con el budismo, el hinduismo. Todas las religiones mundiales tienen una forma, el cristianismo no, es una relación. Así que yo creo firmemente que si yo en la mañana hago esa oración, que es una oración peligrosa, y al mismo tiempo la hago de manera sincera, el Señor me va a decir lo que yo tengo que hacer. A mí me gusta decir, pastor, que el cristianismo es una aventura. El cristianismo es todo menos aburrido y cansado. Si tu experiencia cristiana está como el himno, muy cansados. Si esa es tu experiencia cristiana, si es una carga, si es aburrida, posiblemente tú estás viviendo un cristianismo paganizado, porque el cristianismo es todo menos aburrimiento, es una experiencia agresiva, fabulosa, es una aventura. Y entonces el Señor te va a decir en ese día lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que, a dónde tienes que ir. Y eso le va a dar un significado y un propósito de tu experiencia. Y entonces definitivamente tú vas a estar activo ejecutando, haciendo, pero esas acciones no necesariamente van a fluir de ti. El Señor te va a decir lo que tú tienes que hacer. muy bien, muy Pero eso no bien. va a ocurrir si no crucificas el yo y si no dejas que el Señor guíe tu día, así como Elena White dice que tenemos que orar en las mañanas. Okay. Amén. A ver, ¿alguien iba a mencionar algo por ahí? Muy bien. No, nada más dije amén, pastor. Soy Dame. Teresa Ancheta. Y bueno, me gusta mucho todo, todo lo que ha dicho el pastor Graterol, porque él dijo algo que me parece muy al punto, que es la clave. Me parece que cuando dice en obediencia es como podemos medir la fe. Y yo agregaría, la fe se ejercita en la obediencia. Es allí como probar a Dios, porque Dios dice, pruébame, pruébame. Entonces, cuando ejercemos, o sea, cuando obedecemos, estamos ejercitando la fe. A veces es muy difícil obedecer, pero cuando obedecemos por fe, en contra de nuestra propia opinión, en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer, miramos el resultado. Y cuando no es así, no podemos ver las maravillas de Dios. Un ejemplo sencillo, vamos a decirlo así. No tengo ya dinero y alguien acude a mí y me solicita ayuda. Y yo en ese momento digo, bueno, esta persona está más necesitada que yo. En este caso digo dinero, pero también puede ser tiempo, también puede ser cualquier otra cosa. Y yo digo, bueno, tiene más desventaja que yo. Yo aplico el atender su necesidad y veo cómo Dios obra en mi necesidad. Yo atendí la necesidad de mi prójimo y Dios obró en la necesidad que yo tengo. Y bueno, es solo un ejemplo de muchísimos cuando uno necesita a veces actuar y obedecer la voluntad de Dios antes que escuchar nuestras necesidades propias.
y es avanzar, es dar un paso de fe. Eso Ok, es solo una cosa, pero hay muchas más en todo nuestro diario de vivir, en todo nuestro diario vivir. Y pues lo bien. vemos con la parábola del buen samaritano. Graterol, ¿alguna reacción? Espectacular, hermana. Usted conectó la obediencia con el prójimo y esa es justamente la tesis de Santiago, un libro que ha sido tan mal interpretado. El mismo Martín Lutero decía que la epístola de Santiago era paja y que él tenía dudas que estaba en el canon bíblico, es decir, era inspirada, porque acuérdense que Martín Lutero predicaba acerca de la justificación por la fe solamente en Jesús, mientras que el libro de Santiago te dice pasajes como la fe sin obras es muerta. Enséñame tus obras y yo te voy a decir si tienes fe. Y por años ha habido una disputa entre esos dos planteamientos. Y muchos inclusive han dicho que Pablo y Santiago se contradicen, asunto que no es cierto. Y rapidito les digo la solución a este dilema que prácticamente mi hermana Ancheta lo mencionó. Cuando Pablo habla de fe, Pablo está refiriéndose a aceptar esa declaración legal que Dios ha establecido, que en el lenguaje teológico se llama justificación. Eso es fe. Fe es aceptar que soy justificado en Jesús y que la salvación es un regalo. Cuando Pablo habla de obras, para Pablo las obras son las obras de la ley que los fariseos cristianos o los cristianos judaizantes enseñaban, tenían que hacer los miembros de la iglesia para tener el favor de Dios, como practicar la circuncisión, practicar algunas fiestas judías, entre otras cosas. Y Pablo dice, no, somos salvos solamente por la gracia. A través de la fe es una declaración que viene de Dios y no somos salvos por las obras. Ahora, cuando Santiago habla de fe, no se está refiriendo a la justificación. Para Santiago, fe es doctrina, es creencia. Y para Santiago, obras no son las obras de la ley, sino son las obras al prójimo. Entonces, el dilema de Santiago y de Pablo se resuelve cuando entendemos que ellos están utilizando las mismas palabras, pero en contextos diferentes y en significados diferentes. Así que, como decía la hermana, muéstrame muéstrame tus obras y yo veré si eres una persona de fe. Bueno, ¿en qué consisten esas obras? Yo voy a atender a la persona más necesitada, porque como dice Santiago, si una persona viene hambrienta y con frío y yo le digo, hey, no te preocupes, Dios te ama, y le doy un estudio bíblico, eso es lo más absurdo que puede haber. Por el contrario, yo tengo que proveer abrigo al individuo, tengo que proveer alimento y al hacerlo estoy mostrando que realmente el Señor mora en mi corazón. Así que es un tremendo planteamiento. Gracias, hermana, por hacer esa conexión allí y también me permitió aclarar esa aparente contradicción entre Santiago y Pablo. Entonces, pastor, es un asunto relacional no solo de nosotros con Dios o Dios con nosotros, sino nosotros con el resto No de puede las ser de personas. otra manera. Cuando yo Ok, estoy conectado con Dios, la evidencia de mi cristianismo se representa en mi trato con el prójimo. Es un mensaje Amén. radical. muy bien. Hago dos preguntas en una y después otra más y ahí cerramos con las preguntas. Esta es la combinación, a ver si está aquí. La primera parte de esta es, ¿son los problemas una señal de falta de fe o tener problemas? ¿Es señal de que no tengo fe? Número uno, 1A. 1B, si dejo algo en las manos de Dios y confío en que Él obrará, pero me preocupo por su respuesta, ¿eso muestra si tengo fe o no? Wow, responder eso en ¿cuántos? 2 minutos es un challenge, ¿no? Pero mira, 1A, los problemas y la crisis indican falta de fe. La respuesta es no, en lo absoluto. Esa es la estructura de Hebreos 11. Lean Hebreos 11 y allí, y les voy a rapidito esta estructura. Mira, el apóstol Pablo allí, que yo creo que es el autor de Hebreos 11, menciona algunas personas por nombre. Y la primera persona que él menciona es Abel, por la fe Abel. Es interesante. Abel murió por su fe. Es decir, la primera persona que el apóstol habla o menciona como un héroe de la fe fue una persona que murió por su fe. La siguiente persona es Enoc. Y Enoc fue trasladado por la fe. Así que ahí hay un contraste. Por la fe Abel murió, por la fe Enoc vivió.
El siguiente personaje creo que es Noé. Por la fe Noé entró en el arca y el siguiente personaje es Abraham. Por la fe Abraham salió. Así que aquí hay otro contraste. Uno por su fe se quedó, el otro por su fe salió. Y son varios contrastes. Sara y Abraham es otro que Pablo menciona. Por la fe Sara recibe un hijo en su vejez y por la fe Abraham ofrece ese hijo en su vejez. Por la fe José y por la fe Moisés, dice Pablo. Por la fe José fue entrenado en el desierto para servirle a Dios en el palacio y por la fe Moisés fue entrenado en el palacio para servirle a Dios en el desierto. Creo que es el versículo 37 que dice, por la fe un grupo de personas murieron por el filo de la espada. Y después el 38 dice, pero por la fe un grupo de personas fueron liberados por la espada. ¿Cuál es la estructura de Hebreos 11? La estructura de Hebreos 11 es que la fe no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. La fe no tiene nada que ver con mi entorno. Fe tiene todo que ver con lo que pasa en mí. Voy a repetir, fe no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. Fe tiene todo que ver con lo que pasa en mí. Así que yo espero que esta sea la respuesta al 1A. ¿Y el 1B cuál fue la otra preguntita, Gama? Ya se me olvidó. Si dejo algo en las manos de Dios y confío en que Él obrará, pero me preocupo por su respuesta. Eso muestra si tengo fe o no. Mira, me preocupo por su respuesta. Bueno, todo depende cómo tú defines preocupar. Dios le dice a Abraham en Génesis 15 que él va a tener un hijo. En Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis, el capítulo 16, versículo 16, nace Ismael, porque Abraham le quiso echar una ayudadita a Dios. Nace Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Desde ese momento hacia Génesis 16, 16 es el último versículo del capítulo 16. Desde ese momento a Génesis 17, 1, cuando Dios otra vez se le aparece a Abraham, ya Abraham tenía 99 años, es decir, hubo un silencio de 13 años, desde el momento en que nació Ismael hasta el momento en que otra vez Dios se le aparece a Abraham y le ratifica la promesa de que el hijo no iba a ser Ismael, sino iba a ser un hijo con Sara. 13 años de silencio, imagínense ustedes, 13 años donde no hubo visión, no hubo sueño, no hubo profeta, no hubo ángel, no hubo revelación. Evidentemente, Abraham no tenía Biblia. 13 años de silencio. Y cuando Dios se le apareció, Abraham le dijo, ok, voy a hacer como tú dices. No titubeó. Así que, otra vez, amigos, aquí está el asunto relacional. Siempre nos preocupamos como humanos, pero aquí justamente es donde está el asunto, el ejercicio de la fe. Yo confío en Dios, ya yo le dejé eso en sus manos y yo sé que Él va a hacer, yo sé que Él hará. Como dice Pedro en 2 de Pedro 5, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. Ahora, la petición debería ser, Señor, yo no quiero, en México dicen regarla, en mi país dice meter la pata, no sé cómo dicen en Puerto Rico, pero Señor, yo no quiero ayudarte, yo no pretendo ayudarte, pero por favor revélame si hay algo que yo tengo que hacer, porque otra vez yo no puedo caer en la presunción de quedarme con los brazos cruzados. Tú me has mandado a que yo vaya hacia adelante y yo he dejado este asunto en tus manos, pero si hay algo que tú quieres que yo haga, revélamelo y yo lo voy a hacer, entendiendo que tú vas a hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Y cuando tienes esa clase de relación, créeme, el Señor te va a responder, porque otra vez es un asunto relacional. Acuérdate, cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios le dice a los hijos de Israel con Moisés, Dios le dice a los hijos de Israel con Josué, Moisés comienza a caminar el Mar Rojo, Josué comienza a cruzar el río Jordán, y no es hasta que el agua ya le llegaba a los sacerdotes por el pecho o por la cintura en que el río se divide. Así que el Señor nos manda a seguir hacia adelante y él va a abrir, él va a abrir. Muy bien.
Muy bien. Ahí tengo varias preguntas más, pero el tiempo ya se nos terminó, tristemente. Algunos nos preguntan acerca de qué ejercicio puedo hacer para lograr una fe auténtica. Creo que ya lo cubrimos más o menos, el sometimiento, la decisión diaria, etcétera. Otros nos comparten, nos preguntan acerca de si la frase, en base a lo que dijiste, Pastor, si la frase tengo mucha fe realmente está equivocada o al menos es antibíblica, porque no se trata de la cantidad, sino de la persona. Es algo que preguntan. Si quieres comentar algo de eso, me dejas saber. Cuando tú dices yo tengo mucha fe, hay un problema, porque el enemigo, el cáncer del corazón del individuo, del ser humano, es el orgullo. Y cuando tú dices yo soy una persona de fe, ya hay algo malo por allí, ¿no? Eh, ¿Y cuál era el otro asuntico que dijiste? El del ejercicio para lograr una fe Hay auténtica. dos cositas. Siempre hablamos de la oración, siempre hablamos de estudio de la Biblia. Mira, contempla a Cristo todos los días. Elena White dice por lo menos una hora al día, últimas horas. Ujú. Cuando contemplamos a Cristo, te vas a convertir en una campeona espiritual. Y número dos, este es un ejercicio espiritual y eso es lo que estaban preguntando. Aprende a distinguir, a reconocer la presencia de Dios en tu vida. Dios está contigo. Dios está en tu casa. Dios está a tu alrededor. Él lo prometió. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu. Tenemos que aprender otra vez a reconocer la presencia de Dios. Y cuando eso es un hecho, tú vas a estar descansada, tú vas a estar tranquilo. Y eso proviene de la contemplación, de mirar a Dios para identificar que Él está actuando. Así es. Ya, resumo uno último acá. Déjame ver cómo lo hago. Quien me escribió sabe, quien me escribió el trabalengua sabe. Dios es relacional, pero ¿qué hacer? ¿Lo probamos? Nosotros somos interesados por naturaleza o creemos en Dios porque creemos que es bueno. ¿Y qué pasa cuando no se ve su bondad? ¿Qué debemos hacer? ¿Caminar sin ver y creer que es bueno? Dice más. Um, no estoy seguro si entendí el planteamiento, pero yo soy, y esto es algo personal y pudiéramos hablar de esto en otro momento, yo no creo que tenemos que pedirle señales a Dios. Otra vez yo puedo estar equivocado, eh, porque yo considero que la voluntad de Dios está revelada aquí en la Biblia y sencillamente yo me tengo que ajustar, justamente el hecho de que soy una persona de fe involucra que yo me ajusto a su voluntad, aunque no Mm. me guste y aunque no tenga sentido o aunque sea lo opuesto que yo le pedí. Y número dos, yo no encuentro ningún modelo bíblico de un individuo, con la excepción de Gedeón, que le pidió una señal a Dios. El asunto está, Gedeón le pidió una señal a Dios porque Gedeón no tenía revelación, pero nosotros tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los escritos de Elena White. ¿Qué más revelación queremos? Lo que necesitamos es poner en práctica esa palabra revelada, ¿no? Amén. Y es justamente eso es lo que involucra el ejercicio de mi fe. Eh, Okay. Así que no sé si contesté la pregunta, pero Parte de ella sí. Lo que hacemos es que te voy a conectar con esa persona por supuesto, para que tengan una conversación con calma. dale Bueno, mi número, con mucho gusto. está bien, no va a ser un problema. Familia, Pastor, primero, gracias. Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. De verdad que estoy muy feliz de que hayas compartido con nosotros. El Pastor Eliezer es parte de nuestra familia acá en su casa Church y por lo tanto familia de ustedes también ahora. Así que Así si es. quieren arepas y cosas así venezolanas, ya saben a quién recurrir. Por ahí estoy Ahí está. esperando un temblequito rico que me va a llegar, así que estoy Te va a llegar. contento por eso. Te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar, no te preocupes. Y a ustedes, gracias, gracias, gracias. Como ustedes notaron, hay un énfasis en el primer tema que tuvimos en el aspecto relacional. Y creemos que todos los elementos que vamos a estar compartiendo con ustedes en estas 6 sesiones se conectan precisamente o tienen una base en el aspecto relacional, en cómo tener una mejor relación con Dios y cómo esa relación produce también una mejor relación con mi prójimo. Así que quiero que eso quede en su mente. El próximo lunes nos vamos a ver de nuevo a las 8 de la noche. Llegue tempranito, venga listo para escribir con su Biblia en mano y para que lo disfrute. Ahora bien, hay un ejercicio que quiero hacer en cuestión de
3 minutitos nada más. Y es lo siguiente, nosotros nos vamos a dividir en grupos de 3 o de 4. Y usted lo que va a hacer en esos 3 minutos es que va a tomar el nombre de la persona que está en su grupo, los nombres de las personas que están en su grupo, y el país o cualquier otra información que usted tenga y cuál es su petición de oración. ¿Ya? En estos grupos de 3 o de 4, usted va a tener la oportunidad de identificar personas por quien va a estar orando esta semana y esas personas van a estar orando por su petición durante esta semana. ¿Está bien? So, la división va a ser aleatoria, va a ser según caiga, así que aprovechen esos 3 minutitos y después de esos 3 minutitos nos vamos a encontrar aquí de nuevo para orar, ¿ok? Vamos a ver si me lo permite hacer acá. Ok, muy bien, ahí va. Denle like o acepten cuando se abra el grupo para que puedan pasar a ese grupo, al join, denle en join.
¿Todos se fueron o estamos aquí? No, ya estamos regresando de los cuartitos. Regresamos. Muy bien. Espero que les haya dado tiempo. Wow, pastor, me tiene que enseñar a hacer eso. Ajá, está fácil, está fácil. Eso me encantó. Bueno, yo registré 4 en mi grupo, pero desconozco si había alguien más. No, los grupos, lo más que tuvieron fueron 4 personas. Perfecto, agarré ¿Está bien? todo mi grupito ahí. Ok. Awesome. Recuerden orar por esa persona y nos vamos a encontrar aquí el lunes próximo. Voy a escribir en mi chat mi correo electrónico. Si usted desea escribirme, si tiene alguna preocupación, si tiene alguna pregunta, puede escribirme en confianza o me puede contactar por Messenger también. Parte de este proceso de coaching es que creemos entre nosotros una cultura de apoyo mutuo, ¿ok? No se trata solo de la instrucción, que fue algo maravilloso, fue algo muy bueno, yo me lo disfruté muchísimo, pero también se trata de que nos vayamos conociendo y que nos vayamos apoyando. Y ahora, hoy día, pues no hay limitación. Aquí tenemos gente de Puerto Rico, de México, de diferentes partes de Estados Unidos, del país de Florida, es un país aparte, a todos los floridenses. ¿Ok? Así que vamos a mantenernos en comunicación. Tristemente, los que se vayan a unir se habrán perdido, se perderían o se perdieron la primera sesión. Pero si hay alguien que se apuntó, que usted sabe que se apuntó y no vino, dígale, exhórtale. Ok, ven, únete. Tuvimos un grupito que no llegó a esta reunión, pero queremos que se una. Queremos que se una. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque esto no se va a compartir. Como streamed, tú dices, Ajá. Transmitido, no. Okay. Esto va a ser solamente en Zoom. La idea de que sea en Zoom es que ustedes vayan agarrando la confianza de hacer preguntas y de conversar. A veces si estamos transmitiendo, pues la gente se cohíbe, número 1. Y número 2, al ser un grupo cerrado, nos permite tener ese apoyo que estamos buscando, ¿no? Ese apoyo mutuo que estamos buscando. ¿Ok? Muy bien. No obstante, lo estamos grabando. Si alguien desea la grabación, la puede obtener. Solo déjeme saber. Hoy comencé a grabar un poquito tarde, pero fue al principio de la conversación con el pastor Eliezer. Teresa. Ay, disculpa, yo me voy a retirar. Ya nos vamos todos, junto contigo. Yo tengo que madrugar tanto. Está bien. Bueno, no hay problema. En la próxima ven y te duermes mientras está la charla, no hay ningún problema. Ay, no, ni riesgos. Muy bien, vamos a orar entonces, familia, y nos despedimos. Por ahí está Orlando. Orlando, ¿será que nos puedes dirigir en oración? Tienes el mute puesto. Orlando es nuestro primer anciano acá en su casa church. Adelante, con mucho gusto. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, porque de muchas maneras tú te has manifestado a nosotros y porque has escogido a la fe como el instrumento para realizar tu gran obra de salvación. Señor, ayúdanos a entender el concepto, pero sobre todo ayúdanos a vivirlo. Capacítanos, Señor. Danos una mente clara y humilde para que podamos aceptar y creer lo que tú dices. Y no solamente lo que dices, sino lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho. Y gracias por todo lo que dices que vas a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, fue lindo verlos a todos. Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias, pastor. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Que Dios los bendiga. Bye. Voy con las pilas llenas, me encantó. Marcia y Pablo allí. Argentina en la casa. Hey, Marta, desde Maryland. Dios te bendiga. Dios me los cuida a todos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, Lili. Buenas noches. Bendición, mami. Dios te guarde. Dios bendiga y te guarde. My mom, yeah, my mom. Love you. Love you too. De verdad. Se cuidan, familia. Bye. Bye bye.